Capítulo 8. El trabajo a la gloria de Dios y el desapego a la voluntad propia. Afirma San Agustín que un servidor leal es aquel que no busca en todas sus obras nada más que la gloria de Dios. Pero, ¿cómo se obra a la gloria de Dios? En algunas oraciones, como el Padre Nuestro, exclamamos: Señor, hágase tu voluntad. Sin embargo, cuando su voluntad no nos satisface, nos enojamos y buscamos argumentos para justificar nuestra terquedad. A veces pensáis y decís: ¡ay! Si las cosas hubieran sucedido de otro modo, sería mejor. O, si esto no hubiera sucedido así, ¿acaso habría resultado mejor? Mientras tengas esas ideas, nunca obtendrás la paz. Tú debes aceptar lo que suceda como lo mejor de todo. Paradójicamente, la recta intención es la que se realiza sin intención. En una de sus prédicas, Eckhart incluso enseña a sus oyentes que sería mejor decirle a Dios: hágase tuya la voluntad, en vez de hágase tu voluntad. Porque así la voluntad humana se anonada por completo. Citando sus palabras, el Padre Nuestro reza: hágase tu voluntad, mas sería mejor hágase tuya la voluntad, para que mi voluntad llegue a ser su voluntad, que yo llegue a ser Él. Es decir, yo llego a ser Él cuando se renuncia a la idea de que hay un yo con voluntad autónoma que es autor de obras. No se trata, por tanto, de la vanidosa creencia de que se hacen obras en nombre de Dios, en sentido de considerarse un instrumento en sus manos. No se trata de que yo haga en nombre de Dios, porque ello implica la idea de que hay un yo, autor de las obras, distinto de Dios, sino de que sea Dios quien haga en su inefable inmovilidad metafísica, es decir, aceptar o comprender que no hay nada fuera de Dios. Para Eckhart, así debe ser un hombre bueno, de manera que no busque lo suyo en todas sus obras, sino únicamente la honra de Dios. En tanto que tú con todas tus obras tiendes de alguna manera más hacia ti o más hacia una persona que hacia otra, la voluntad de Dios aún no ha llegado a ser verdaderamente tu voluntad. Nuestro Señor dice en el Evangelio: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Un hombre bueno debe proceder de la misma manera pensando: mi obra no es mía, mi vida no es mía. En definitiva, ¿soy yo realmente el autor de mis obras? ¿Puedo yo arrogarme la autoría de los resultados de mis obras? ¿Hasta qué punto puedo decir que son mías mis obras? Eckhart
trae a colación dos versículos neotestamentarios para entrar en este sutil asunto. Sin mí no podéis hacer nada, y cualquier obra que yo haga, si no tengo amor, no soy nada. Pero Eckhart da un paso más en su explicación del ideal del desasimiento, llegando a afirmar que el auténtico desasimiento implica desapegarse del mismo deseo de desasimiento. La verdadera liberación consiste en liberarse de la idea de que hay un yo que busca la liberación. Supone renunciar a la idea de que hay un yo que renuncia. No se trata solo de renunciar a la voluntad propia, sino incluso de renunciar a la idea de que hay un yo que desea cumplir la voluntad de Dios. Para Eckhart es claro que mientras el hombre todavía posee la voluntad de querer cumplir la queridísima voluntad de Dios, semejante hombre no tiene la pobreza adecuada, pues todavía tiene una voluntad con la que quiere satisfacer la voluntad de Dios, y esto no es pobreza genuina. Pues, si el hombre de veras ha de poseer la pobreza, debe estar tan libre de su voluntad creada como lo era antes de ser. Porque os digo, por la eterna verdad, mientras tenéis la voluntad de cumplir la voluntad de Dios y deseáis llegar a la eternidad y a Dios, no sois pobres, pues un hombre pobre es solo aquel que no quiere nada ni apetece nada. En diversos sermones, el maestro Eckhart amplía uno de los signos del verdadero desprendimiento, la pobreza interior. La auténtica pobreza implica la renuncia al propio yo, es decir, a la voluntad propia, incluida la apropiación de las consecuencias de los actos. Según el maestro, hay dos clases de pobreza, la pobreza exterior y la pobreza interior. A esta última se refiere Jesucristo cuando dice: bienaventurados son los pobres en espíritu. Para Eckhart es la pobreza del que no quiere nada, lo cual implica el no hacer las obras en busca de un resultado, aunque éste sea espiritual, porque en ese caso es el yo, el ego, quien está detrás calculando si tales penitencias serán suficientes para la salvación del alma. Sin embargo, hay algunas personas que se empecinan en conservar su propio yo en sus penitencias y ejercicios exteriores. A esos hombres se los llama santos a causa de las apariencias, pero en su fuero íntimo son asnos porque no captan el carácter simbólico de la verdad divina. La renuncia a la voluntad propia significa que solo se quiere y se obra aquello que place a Dios y no al ego, pues es esta la pobreza en espíritu, que el hombre se mantenga tan libre de Dios y de todas sus obras que Dios, si quiere obrar en el alma, sea Él mismo
el lugar en el cual quiere obrar. La filosofía del desapego implica que, cuando una acepta que no existe un sujeto protagonista de la acción, el alma pierde el interés por los objetos externos. Se facilita la conversión de la atención en 180 grados, es decir, la vuelta de la atención sobre sí mismo. ¿Cuál es la adecuada actitud ante el mundo de las obras? O más propiamente, ¿qué es la recta acción? Para el maestro alemán, el justo no intenta conseguir nada con sus obras, pues quienes intentan conseguir algo con sus obras, o también aquellos que obran a causa de un porqué, son siervos y mercenarios. Por eso, si quieres ser informado en la justicia y transformado en su imagen, no pretendas nada con tus obras y no te construyas ningún porqué, ni en el siglo, ni en la eternidad, ni con miras a una recompensa, o a la bienaventuranza, o a esto, o a aquello, porque semejantes obras de veras están todas muertas. Por eso, si quieres vivir y aspiras a que vivan tus obras, debes estar muerto y aniquilado por todas las cosas. Es propio de la criatura hacer algo de algo, mas es propio de Dios hacer algo de nada. Por eso, si Dios ha de hacer algo en tu interior o contigo, debes haberte aniquilado antes, y por ende entra en tu propio fondo, Grund, y obra ahí, y las obras que haces ahí serán todas vivas. En varias ocasiones recurre Eckhart al lema de vivir sin porqué, vivir sin intención o finalidad alguna. La única intención buena es la ausencia de intención, lo cual solo puede producirse dentro del fondo del alma. Desde este fondo más entrañable has de obrar todas tus obras sin porqué alguno. De cierto digo, mientras hagas tus obras por el reino de los cielos, o por Dios, o por tu eterna bienaventuranza, es decir, desde fuera, realmente andarás mal. Por eso, dales la espalda a todas las cosas y tómate puro en el ser, porque cuanto está fuera del ser es accidente, y todos los accidentes producen un porqué. Ciertamente, el primer porqué pudo ser el acicate para iniciar nuestra búsqueda. Pero al final de la búsqueda nos encontramos con que la respuesta es sine quare, sin porqué. El fin es universalmente aquello mismo que es el principio. No tiene por qué, ya que Él es el principio de todo y para todas las cosas. Trascendido el pensamiento, ya no hay razón de la razón. Alcanzada la unión mística y superada la distinción sujeto-objeto, ¿quién hay para preguntar nada? ¿Quién hay para sentirse hacedor de algo?
¿quién hay para contemplar qué? El desapego de la acción comprende tanto la renuncia a considerarse el autor como a apropiarse de las consecuencias de tal acción. Supone la aceptación de que la voluntad no interviene en ese proceso porque no hay más voluntad que la de Dios. El argumento con el que Eckhart justifica la necesidad del desapego o renuncia a tener voluntad propia es, ciertamente, inapelable y contundente. Dios nos entrega a una voluntad ajena. El hombre debe aprender a sacar de su interior su sí mismo y a no retener nada propio y a no buscar nada, ni provecho, ni placer, ni ternura, ni dulzura, ni recompensa, ni el paraíso, ni la propia voluntad. Dios nunca se entregó, ni se entregará jamás a una voluntad ajena. En otro caso, si buscas algo distinto a Dios, la obra que realizas no es tuya ni es, por cierto, de Dios. Y si hay algún propósito, este ha de ser, en todo caso, la unión mística. Hay otro argumento igualmente clarificador. Si renuncias a tu voluntad para ponerte en manos de Dios, entonces Dios quiere por ti y a través de ti. Si quieres que Dios te pertenezca de tal manera, hazte propiedad de Él y no retengas en tu intención nada fuera de Él. Entonces Él será el comienzo y el fin de todas tus obras, así como su divinidad consiste en que es Dios. El hombre que de tal modo no pretende ni ama en sus obras nada que no sea Dios, Dios le da su divinidad. Y en otra parte abunda en la misma idea. Allí donde el hombre, en obediencia, sale de su yo y se deshace de lo suyo, justamente allí Dios, a su vez, debe entrar por fuerza, pues cuando alguien no quiere nada para sí, Dios tiene que querer en su lugar, de la misma manera que para Él mismo. Así sucede con todas las cosas. Donde yo no quiero nada para mí, Dios quiere en mi lugar. En rigor, lo que Eckhart plantea es un modo de disciplinar la arrogancia del ego, haciéndole ver que no es autor de nada y que carece de capacidad de decisión. No se trata, por tanto, de una aniquilación de la voluntad, sino de un cambio total de perspectiva. El yo ha de ceder mansamente el control. El hombre exterior ha de entregar su voluntad al hombre interior. Solo así, el hombre se desprende o libera de la servidumbre del cuerpo, los condicionamientos del tiempo y de la ilusión de verse separado de Dios. La voluntad es íntegra y recta cuando carece de ataduras al yo y ha salido de sí misma y se ha hecho imagen y forma dentro de la voluntad divina. Cuanto más suceda esto, tanto más recta y verdadera es la voluntad. Ciertamente, desde el punto de vista metafísico,
al renunciar a la voluntad propia y a las obras no se renuncia a nada, dado que éstas son estériles ante Dios. Pero ese es el camino hacia el vaciamiento del ego. No hay cosa alguna para hacernos hombres verdaderos que el renunciamiento a nuestra voluntad. De veras, sin renunciar a nuestra voluntad en todas las cosas, no obramos absolutamente nada ante Dios. Pero si llegáramos a desprendernos íntegramente de nuestra voluntad y nos animáramos a renunciar a todas las cosas, exterior e interiormente, por amor de Dios, entonces habríamos hecho todo y antes no. Y en efecto, solo el amor entendido como anhelo de Dios puede dirigir al hombre a resignar su propia voluntad y a aceptar la voluntad de Dios. Por otra parte, la idea común de que la vida contemplativa es incompatible o está reñida con la vida activa fue un tema al que Eckhart dedicó especial atención, porque afectaba a un aspecto esencial del desasimiento como vía espiritual. En esencia, la cuestión planteada es que acción y contemplación son aspectos complementarios siempre y cuando ésta inspire a aquella. Es decir, que las obras solo tienen verdadero sentido si se hacen con desapego. ¿Qué ocurrirá entonces con las obras exteriores que sin embargo debemos practicar de vez en cuando? Las obras del amor, que son todas exteriores, como enseñar y consolar cuando hay necesidad de ello. No tenemos que habérnoslas más que con una sola cosa. Acometemos un único y mismo fondo, que comprende también la contemplación, y hacemos fructificar su contenido en las obras, en la acción. Solo así se alcanza el verdadero fin de la contemplación. Esto viene de Dios y vuelve a su mismo fin. Como si yo fuera en esta casa de una punta a la otra. Eso sería un cambio y sin embargo sería una única y misma cosa. En el estado de la acción solo se tiene en Dios un estado de contemplación. Uno en otro encuentran su reposo y su perfección. El único estado de la contemplación apunta hacia la fecundidad en la acción. En la contemplación solo te eres útil a ti mismo, pero en las buenas obras le eres útil a muchos. En última instancia, la recta acción llega a ser tal en la medida en que se efectúa en contemplación, es decir, sin que haya sentido de un yo, autor o hacedor que se apropie de nada. En otro caso, las obras y sus consecuencias, por muy grandiosas que parezcan, son estériles, incluidas las que aparenten estar exteriormente inspiradas por Dios. En el justo no ha de obrar ninguna cosa sino únicamente Dios, pues si algo fuera de ti te impele a obrar, en verdad todas esas obras están muertas, y aun en el caso de que Dios te estimule desde fuera para que obres, todas esas obras están muertas. Mas, si tus obras han de vivir, Dios tiene que impelerte en tu interior.
en lo más acendrado del alma, porque allí se halla tu vida y solo allí vives. Siguiendo la tradición mística contemplativa, Eckhart acude al conocido pasaje bíblico de Lucas 10, versículos 41-42, para afirmar la superioridad de la vida contemplativa. María escucha a Jesús arrobada a sus pies sobre la vida activa. Marta, mientras tanto, prepara la comida y se queja de la pasividad de María. Por eso ella dijo: Señor, dile que me ayude. Marta, Marta, te preocupas por demasiadas cosas, cuando solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que ya nunca se le podrá quitar. El episodio de la disputa entre Marta, la vida activa, y María, la vida contemplativa, le sirve al místico alemán para explicar que una cosa es estar en las cosas, o sea, apegado o identificado a las obras, y otra muy distinta, estar junto a las cosas, sin ser afectado por ellas. Por eso dice Cristo: estás junto a las cosas y junto al cuidado. Y con ello quiere decir que en los sentidos externos Marta se sentía afectada y afligida por las cosas del mundo, pues no se hallaba cuidada por María en la dulzura del Espíritu. Ella estaba junto a las cosas, no en las cosas. Estaba apartada de ellas y las cosas apartadas de ella. Ciertamente Marta, la vida activa, es la perfección a la que se llega en el ejercicio de la acción interior. Pero para que la vida de Marta no sea huera, hay que ser previamente María, porque la acción tiene sentido tras la comprensión y no antes. En definitiva, la verdadera contribución a la gloria de Dios no consiste en un hacer, sino en ser. Como diría Eckhart, la gente nunca debería pensar tanto en lo que tiene que hacer. Tendría que meditar más bien sobre lo que son. Pues bien, si la gente y sus modos fueran buenos, sus obras podrían resplandecer mucho. Si tú eres justo, también tus obras son justas. Que no se pretenda fundamentar la santidad en el actuar. La santidad se debe fundamentar en el ser.